Springsteen, Deliver Me From Nowhere, narra la creación del legendario álbum Nebraska, publicado en 1982, el disco más descarnado del artista, y está basada en el libro del mismo título escrito por Warren Zevon. ¿Es un 305 V8? Nunca había tenido un coche nuevo. Le vine al pelo a una estrella del rock tan apuesta. Sé quién es usted. Ojalá lo supiera yo. El actor Jeremy Allen es el encargado de dotar con toda prestancia y credibilidad a un artista inmerso en una etapa de oscuridad. Suena correcto. No tiene que ser perfecto. Quiero que parezca que estoy solo en la habitación. Vale. Vamos a probar. Bruce Springsteen, entonces con 32 años, acababa de terminar la gira de The River. Se encontraba en la cima, sin embargo, a los pocos días se derrumbó. El resultado de ello fue Nebraska, un álbum áspero, hoy convertido en disco de culto, protagonizado por la marginalidad y el lado oscuro del sueño americano. Tienes que entender una cosa. Esto no va sobre nosotros, no va sobre las listas, va sobre Bruce Springsteen. El principal problema que tuve fue encontrar el equilibrio entre hacerlo de la forma más honesta que me fuera posible, ser lo suficientemente respetuoso y hacer justicia con la historia de Bruce Springsteen. Te voy a contar una historia. Cuando Bruce era pequeño, había un agujero en el suelo de su habitación. Me gustó la película, ¿sabes? Scott Cooper vino a mi casa y me explicó que no quería hacer un retrato convencional de música, ni la clásica biografía, ni la típica película de la vida de una estrella del rock. Él quería hacer un drama sobre un personaje que compone música. Y estas son las canciones en las que quiere centrarse ahora. El director Scott Cooper retrata desde la fascinación esta tortuosa etapa del artista, caracterizada por una infancia marcada por una difícil relación con el padre y una dura batalla contra la depresión. Para mí, Nebraska es un recuerdo que ha tenido una enorme resonancia personal desde mi adolescencia. Y como adolescente, a menudo te encuentras luchando por quién eres o por lo que quieres ser. Y Bruce está luchando por ser honesto en su trabajo mientras se enfrenta a muchas crisis. La crisis de convertirse en una superestrella, todo lo que le asusta o la crisis del trauma de infancia sin solución. El suelo tiene que ser sólido. Tienes que poder plantarte encima. Pues Bruce no podía. Ha sido una manera de honrar a mi familia, de honrar sus luchas y de presentar al público el hecho de que si tienes problemas mentales, hay formas de obtener ayuda y terapias para ayudarte. Bruce es un hombre que arregla cosas. Y lo que está haciendo con este disco es arreglar el agujero del suelo. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, muestra la estrecha relación entre el cine y Bruce Springsteen. El álbum Nebraska está inspirado en Malas Tierras, el clásico de Terrence Malick, que está basado en la historia real del asesino Charles Starkweather. También la película muestra el momento en el que Paul Schrader le encarga componer el tema central de una película con el título provisional de Born in the USA, que dio lugar a la legendaria canción, y posteriormente a la película Rock Star, protagonizada por Michael J. Fox, que incluía Light of Day, una canción compuesta por Springsteen de igual título que la versión original de la película. Además, Huey Patrolman, uno de los temas del álbum Nebraska, sirvió como inspiración en su debut como director a Sean Penn con Extraño Vínculo de Sangre, un drama que retrata la relación entre dos hermanos que se encuentran en lados opuestos de la ley. Bruce Springsteen también ha recurrido para la dirección de sus videoclips a cineastas como John Sayles o Brian De Palma, que fue el encargado de rodar el icónico Dancing in the Dark, en el que aparecía la entonces desconocida Courtney Cox. Y además ganó un Oscar por su canción Streets of Philadelphia, tema central de la película Filadelfia de Jonathan Demme. That's what you're looking for. You want to get ready to start again? That'd be good for you.
Y por último, un cameo en alta fidelidad de Stephen Frears, donde el mismísimo Bruce Springsteen aparece en la imaginación de John Cusack para darle consejos sobre la vida y el amor. Thanks, boss.